Buenos días, profesora. Nuestro grupo está conformado por Chirinos Antonella, Cornieles Naomi, quien es mi persona, Gómez Eliana, Guerrero Nayesca y Yabur Crisli, y le venimos a exponer sobre las vacunas en Venezuela. Comenzamos con el punto número 1, que trata sobre el Esquema Nacional de Vacunas en menores de 9 años y mayores de 10 años en Venezuela. Bebés, niños y niñas deben ser vacunados desde su nacimiento hasta que cumplen sus 18 años. Es más, el calendario de vacunas para niños debe comenzar con una vacuna a la madre para proteger al pequeño durante los primeros meses de su vida. Dichas vacunas ayudan al sistema inmunológico a crear las defensas necesarias para actuar ante diversas enfermedades infantiles. Esa es la razón principal por la que se debe vacunar a los niños y hacerlo según el calendario en vigor. Este calendario de vacunación infantil comenzará antes del nacimiento del bebé y se prolongará hasta que el niño cumpla los 18 años. La primera sería contra la tosferina y gripe. El calendario de vacunación más actual comienza con la vacuna contra la tosferina y de la gripe en mujeres embarazadas, la cual se pondrá en una dosis única entre las semanas 27 y 36 de su gestación. A su vez, en temporada de gripe se vacunará a mujeres que estén en estado durante cualquier trimestre del embarazo. La segunda sería la difteria, tétanos, pertussis y pertussis o tosferina. La vacunación contra esto se administrará a los 2, 4 y 11 meses, los 6 y 14 años y entre los 15 y los 18 años. La tercera es la poliomielitis. Se recomienda vacunar contra ella a los 2, 4 y 11 meses y a los 6 años de edad. La cuarta es la enfermedad por Haemophilus influenzae tipo B, que se corresponde a los 2, 4 y 11 meses. La quinta es la contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Esta debe ponerse a los 12 meses y entre los 3 y 4 años. Esta misma vacuna también se aconseja colocarla entre los 15 y los 18 años de edad. La siguiente sería contra la hepatitis B, que viene marcada en el calendario a los 0 meses. Es decir, se suele poner en el mismo hospital en el que nace el bebé. Y también a los 2, 4 y 11 meses, así como entre los 15 y los 18 años. La siguiente es contra la enfermedad meningocócica tipo C, que corresponde a los 4 y 12 meses, así como a los 12 años y entre los 15 y los 18 años. La contra la varicela se administra a los 12 meses y entre los 3 y 4 años de edad, y entre los 15 y los 18. Tenemos también la de contra el VPH o el virus del papiloma humano, que se recomienda a los 12 y a los 14 años. Y contra la enfermedad neumocócica, que corresponde a los 2, 4 y 11 meses. A estas vacunas hay que sumar otras dos que no están financiadas, pero que sí son muy recomendadas por los pediatras, que son el rotavirus y el meningococos B, las cuales se pondrán en al menos 2 dosis en los lactantes. Último esquema de vacunación. El último esquema de vacunación abarca las siguientes vacunas: vacuna antituberculosis, Bacillus de Calmette-Guerin o la BCG, vacuna antihepatitis B, vacuna antipoliomielitis, vacunas antidifteria, tétanos y tosferina, vacuna anti-Haemophilus de influenza de tipo B, vacunas antirrotavirus, vacuna antineumocócicas conjugada o Streptococcus pneumoniae, vacuna antiinfluenza,
vacunas antisarampión, antirrubiola y antiparotiditis, vacuna antiamarílica o fiebre amarilla, vacunas antihepatitis A, vacuna antivaricela, vacuna antimeningococo, vacuna antineumocócica de polisacáridos y la vacuna antivirus del papiloma humano. Vacunas en el adulto joven. Estas vacunas incluyen lo que sería tétano, difteria y tosferina acelular o dosis de refuerzo de tétano y difteria. La vacuna es contra el COVID-19 o coronavirus. La vacuna contra la influenza o la gripe todos los años. Y podría necesitar algunas otras vacunas según su edad, afecciones, trabajo, estilo de vida o hábitos de viaje. Las vacunas en el adulto mayor. La primera sería contra la influenza. Se recomienda esta vacuna para todas las personas mayores de 6 meses de edad y por supuesto que también a los adultos mayores. Ellos no son la excepción. Dado que la respuesta inmune que producen las vacunas tiende a disminuir con el tiempo y los virus de la gripe cambian constantemente, es necesario recibir una dosis de la vacuna contra la influenza cada año. La siguiente sería la culebrilla o herpes zóster. Es una enfermedad causada por el mismo virus que provoca la varicela. Quienes sufrieron varicela cuando eran niños aún llevan el virus consigo, pero solo que lo mantienen inactivo. Este podría reactivarse con el tiempo, después dando lugar a una culebrilla. Para prevenirlo, se recomienda a las personas mayores de 60 años que reciban la vacuna contra la varicela zóster, llamada Zostavax. La siguiente sería contra tétanos, difteria y tosferina. El tétanos es una enfermedad que produce contracciones musculares dolorosas y afecta principalmente el cuello y el abdomen. Si no se atiende, puede ser mortal. La difteria es una enfermedad respiratoria que provoca ardor en la garganta y fiebre, y en muchos casos puede causar problemas respiratorios, parálisis o incluso la muerte. La tosferina es una enfermedad altamente contagiosa de las vías respiratorias que se transmite por contacto directo con las descargas en el aire de las personas infectadas y puede matar a cerca de 300.000 personas cada año. Una sola vacuna llamada Tdap-Adacel protege contra estas tres enfermedades. Se recomienda su aplicación para los adultos mayores. Y la última sería contra la enfermedad neumocócica o neumonía. La enfermedad neumocócica es generalmente causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae y es la complicación más común de la gripe. La infección se adquiere por contacto directo de persona a persona. Los adultos mayores de 55 años tienen un riesgo mayor de contraer esta enfermedad. Es por eso que se recomienda que reciban la vacuna neumocócica. Muchas gracias. Hola, feliz día. Mi nombre es Antonella Chirinos y les vengo a hablar acerca de cuáles son las vacunas que requiere una mujer embarazada. La inmunidad de la madre se transfiere al bebé durante la gestación. Esta protección materna resguardará al recién nacido hasta que éste pueda recibir sus primeras vacunas. El feto y la gestante sufren durante el embarazo cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden afectar la vulnerabilidad de ambos ante algunas infecciones. También podemos resaltar puntos importantes como lo son las vacunas durante el embarazo. Entre ellas encontramos la vacuna contra la influenza. Esta se deberá colocar si no se colocó la madre la vacuna antes del embarazo. También tenemos la vacuna TDAP, la vacuna contra tétanos, la difteria y la tosferina. Esta se debe colocar lo antes posible entre las semanas 27 y 36. Recibir la vacuna TDAP durante el embarazo nos ayuda a proteger al bebé contra la tosferina durante los primeros meses de vida hasta que él reciba sus vacunas. También
es importante mencionar que si el médico tratante de la madre cree que ésta está en riesgo, le puede recomendar vacunas que la pueden ayudar a protegerla de la hepatitis A y B, la meningitis y la neumonía. ¿Qué vacunas no se recomiendan durante el embarazo? Estas vacunas no se recomiendan durante el embarazo. La BCG para la tuberculosis, la HPV, la MMR, la de la varicela y la zóster, para protegerla así contra la culebrilla. Si la madre recibió alguna de estas vacunas antes de saber que ésta estaba gestando, se le debe avisar con importancia al médico. Luego tenemos, ¿qué vacunas se recomiendan después del embarazo? Todas las vacunas de rutina son seguras para las mujeres que tengan en mente amamantar. Si se considera recibir una vacuna durante este periodo, se debería discutir con un profesional de salud. De esta forma podría asegurar la aplicación en el momento adecuado. El mismo concepto aplica para durante el viaje del embarazo. Tan pronto como se sepa cuáles son los destinos que se visitará, se hablará con el médico para recibir las vacunas necesarias. Después del embarazo, el doctor podrá recomendar algunas inmunizaciones. Si se decide amamantar, las vacunas posparto pueden ayudar a transmitir los anticuerpos al bebé. La vacunación posterior al embarazo es crucial para las mujeres que no recibieron vacunas antes o durante de embarazarse. Buenas, de nuevo Antonella Chirinos, y les vengo a hablar qué debe contener y cómo debe estar estructurado un equipo o cada de vacunación. Estos equipos tienen gran importancia ya que son encargados de asegurar la cadena de frío, el cual es el proceso de conservación, manejo y distribución de las vacunas. La finalidad de este proceso es asegurar que las vacunas sean conservadas debidamente dentro de los rangos de temperatura establecidos para que no pierdan su poder inmunológico. Entre estos equipos encontramos vehículos frigoríficos, utilizados para el transporte y distribución de grandes suministros de vacunas y entre niveles situados de media y larga distancia. Cajas o contenedores isotérmicos. El material utilizado es poliestireno, expandido o polietileno. Tiene que ser compacto, sólido, aislado y herméticos. Mantienen el frío durante el transporte y permiten el almacenamiento en caso de una avería eléctrica del frigorífico. Tienen la propiedad de conservar el frío aproximadamente entre 2 y 6 días. Es recomendable que cada centro de vacunación tenga siempre al menos una unidad. También tenemos las neveras portátiles, utilizadas para el transporte de pocas unidades y trayectos cortos desde el punto de vacunación hasta otros lugares periféricos como consultorios locales, colegios o domicilios. Usadas también como material de almacenaje de vacunas cuando se produce un corto aislado de suministro eléctrico o una limpieza del frigorífico. También tiene la capacidad de conservación de frío entre 3 y 7 días. Para lograr un buen funcionamiento es recomendable que se abra lo menos posible. Seguimos y también tenemos por mencionar lo que es el portavacunas, reservado para cuando se transportan mínimas cantidades de vacunas y en un trayecto a otro, desde un punto de vacunación hasta el lugar de administración. Su capacidad de enfriamiento oscila entre 12 y 13 horas. Por último, tenemos los acumuladores de frío, utilizados en la cadena móvil en los contenedores isotérmicos, neveras portátiles y portavacunas en la cadena fija, principalmente en el frigorífico. Se trata de un recipiente de material plástico rígido, indeformable, relleno de un líquido no tóxico como agua, glicoles o gel viscoso. No se deforma una vez congelado. Son reutilizables indefinidamente en caso de rotura, no manchan. Para continuar con la exposición, ahora mi persona, Crisly Yabur, le voy a explicar para qué sirven las vacunas, cómo se realiza una vacuna, cuáles son los tipos de vacuna, desde qué año se colocó la primera vacuna y cuál fue la primera vacuna que se aplicó aquí en Venezuela. Primeramente es importante conocer para qué nos sirven las vacunas. Entonces, es importante destacar que en estos
procesos de vacunación, el sistema inmune es quien nos permite enfrentarnos y vencer a diferentes enfermedades que son causadas por los microorganismos, que pueden ser los virus y las bacterias. Sin el sistema inmune, cualquier infección acabaría dañando o perjudicando los órganos vitales y conducirnos posteriormente, en casos graves, a la muerte, ya que cuando un virus nos infecta, el sistema inmune detecta su presencia y por lo general genera dos tipos de respuesta. Por un lado, produce unas proteínas llamadas anticuerpos, que son aquellas que se unen a las proteínas del virus para así neutralizarlo y evitar que pueda afectar a nuevas células del organismo. Y por otro lado, estimula unas células denominadas citotóxicas, que son las que tienen la capacidad de, reconocer células infectadas por el virus y erradicarlas antes de que éstas puedan liberar más virus en el organismo o multiplicarse. Es por ello que cuando una persona recibe una vacuna, el sistema inmune reconoce esta proteína viral como un agente extraño y produce una respuesta de anticuerpos y de células citotóxicas que van a ser específicas frente a las proteínas S, que son las proteínas del virus. Si una persona vacunada se contagia después, antes de que este virus pueda multiplicarse a gran nivel y cause una enfermedad clínica, los anticuerpos y las células citotóxicas, que son los mismos generados por la vacuna, se van a unir a esa proteína S del virus y lo que harán es bloquear la infección y evitar la enfermedad clínica. En términos más específicos, las vacunas se utilizan es para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Es importante mencionar que aunque una persona sea vacunada contra alguna patología o virus, no significa que esta persona no se pueda contagiar. Simplemente su cuerpo va a tener la capacidad de enfrentarse a esa patología o virus al momento de que su cuerpo la reciba o ese agente extraño invada el organismo, ya que la vacuna se aloja en unas células del cuerpo que se denominan células T de memoria y cuando el virus entra al organismo o alguna bacteria entra al organismo, esas células T liberan esos anticuerpos reconocidos ya anteriormente por la previa vacuna y eso lo que hará es combatir a esa patología o virus para erradicarlo del organismo y evitar que el paciente o la persona infectada pues empeore su condición de salud. Una vez explicado para qué sirven o cuál es la utilidad de las vacunas, procederé a explicar cómo se realiza una vacuna, ya que el proceso de creación es un proceso bastante complejo con varias etapas controladas que van desde un inicio a fin. Y esto se debe a que las vacunas son productos biológicos y se obtienen a partir de organismos vivos, como virus y bacterias. Es importante además mencionar que para poder administrar una vacuna en los seres humanos, estas deben pasar por los máximos controles tanto de calidad como de seguridad. Es por ello que en el proceso de realización de las mismas se encuentran diversas fases. La primera fase se denomina la fase exploratoria y es aquella fase inicial del proceso de creación que trata de comprender la enfermedad, sus factores epidemiológicos y las proteínas que deben utilizarse para prevenirla o tratarla. Citando las palabras del profesor Aguilar, en esta fase lo que sucede es que una vez aislado el agente infeccioso y desentrañada su naturaleza, es necesario delimitar algunas cuestiones como la manera en que persiste, su modalidad de transmisión, qué vías de entrada utiliza durante la infección, de qué proteína se vale para llevar a cabo la infección y qué factor o factores en dado caso son los responsables de su poder patógeno. Y todo esto es para identificar los genes que son importantes para desencadenar la respuesta inmunitaria eficaz en el organismo. Incluso si fuese necesario, se pueden remodelar genéticamente para incrementar su eficacia. Posteriormente se encuentra la fase preclínica y esta fase del proceso de creación trata de verificar su eficacia, es decir, si funciona y si los antígenos de interés se expresan correctamente o inducen la respuesta inmune protectora. Y también se trata de verificar su seguridad, es decir, si es bien tolerada y no provoca efectos adversos. Los estudios preclínicos también utilizan cultivos celulares o modelos de animales en la experimentación, ya que estos estudios dan a los investigadores una idea de las respuestas celulares que pueden esperar en los humanos. También pueden sugerir una dosis inicial segura para la siguiente fase de investigación y a su vez un método seguro para administrar la misma vacuna. Además de esto, también es importante añadir que los investigadores en esta etapa pueden adaptar mediante mutaciones la vacuna candidata durante el estado preclínico para así intentar que ésta sea más efectiva. Ahora bien, la tercera fase del proceso de creación de una vacuna se denomina fase del desarrollo clínico y dentro de esta misma fase se encuentran divididas tres fases más.
La primera fase del desarrollo clínico es básicamente el primer intento de evaluar la vacuna candidata en los seres humanos, involucrando a un pequeño grupo de adultos entre 20 a 80 sujetos. Si esta está destinada para utilizarse en niños, lo que va a suceder es que los investigadores primero evaluarán a los adultos y después se reducirá la cantidad de los sujetos hasta alcanzar su objetivo. Las pruebas de esta fase por lo general evalúan la seguridad de la vacuna y van a determinar el tipo y el alcance de la respuesta inmune que la misma provoca. La fase 2 del desarrollo clínico es cuando el grupo se amplía a varios cientos de individuos para así estudiar dosis diferentes en personas que ya están infectadas, también en grupos de riesgo o personas asintomáticas. Y por lo general estos ensayos son aleatorios y se supervisan con bastante atención. Los objetivos de esta segunda fase del mismo desarrollo clínico es estudiar la seguridad, la inmunogenicidad, que es la capacidad que tiene el sistema inmune de reaccionar frente a un antígeno, la dosis propuesta, el calendario de inmunización y el método de administración de la vacuna. Ahora, la última fase del mismo desarrollo clínico es cuando las vacunas candidatas exitosas de la fase 2 pasan a ensayos más grandes con miles de personas, y estas pruebas del proceso de elaboración de vacunas van a ser aleatorias e involucran la vacuna experimental que se está probando contra un placebo. El objetivo de esta fase es evaluar la seguridad de la vacuna, dado que algunos efectos secundarios podrían no aparecer en los grupos más pequeños de los sujetos probados en las fases anteriores. Por último, pero no menos importante, se encuentra la mención de la postcomercialización, que es la fase donde se encuentran los últimos 3 pasos del proceso de creación de la vacuna. Pero esta básicamente consta de la autorización reglamentaria, que son todos los datos recopilados en las fases previas, que se enviarán posteriormente a la aprobación de las autoridades sanitarias correspondientes. Luego, el proceso de fabricación, que es importante para producir un único lote de vacunas y tarda alrededor de 22 meses. Y por último, el control de calidad, ya que durante el tiempo de producción se dedica un 70% de su tiempo al mismo control de calidad de la vacuna, para que la sociedad en conjunto no sienta aquel temor o aquella incertidumbre al colocarse o administrar dicha vacuna en su organismo. Ya que previamente conocimos cómo es el proceso de realización de una vacuna, ahora es importante conocer cuáles son los tipos de vacunas. Existen muchos tipos de vacunas diferentes y cada uno está diseñado para enseñarle al sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes y enfermedades graves que se pueden provocar. Pero generalmente existen 4 tipos de vacunas principales. Primeramente se encuentran las vacunas vivas atenuadas. Y estas vacunas vivas son aquellas que utilizan una forma debilitada o atenuada del germen que causa una enfermedad, dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural que ayudan a prevenir, creando una respuesta inmune fuerte y de larga duración. Es importante mencionar que solo 1 o 2 dosis de la mayoría de las vacunas vivas pueden proteger durante toda la vida contra un germen y la enfermedad que causa. Un ejemplo de las vacunas vivas atenuadas pueden ser la vacuna del sarampión, la papera, la rubeola, la rotavirus, la viruela, la varicela e incluso también la fiebre amarilla. Entre el segundo tipo de vacunas se encuentran las vacunas inactivadas, que son aquellas que utilizan la versión muerta del germen que causa una patología. Estas vacunas no suelen proporcionar una inmunidad, es decir, una protección tan fuerte como las vacunas vivas, y es posible que se necesiten varias dosis con el tiempo, que son las denominadas vacunas de refuerzo, para así tener una inmunidad continua contra las enfermedades. Los ejemplos de algunas vacunas inactivadas pueden ser hepatitis A, gripe, polio y rabia. Entre el tercer tipo de vacunas se encuentran las vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas. Y estas son un tipo de vacuna que utilizan partes específicas del germen, como su proteína, el azúcar o cápsula, que es una carcasa que rodea el mismo germen. Estas vacunas solo utilizan partes específicas del germen y ofrecen una respuesta inmune muy fuerte dirigida a las partes claves de ese germen. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las pueda necesitar, incluso en personas con sistemas inmunes debilitados o con problemas de salud a largo plazo. La única limitación de estas vacunas es que posiblemente la persona necesite vacunas de refuerzo para así poder tener protección continua contra las patologías. Estas vacunas por lo general se utilizan para proteger contra la enfermedad HIV, que es el Haemophilus influenzae tipo B, la hepatitis B,
el HPV, que es el virus del papiloma humano, la tosferina, la enfermedad neumocócica y la culebrilla. Y por último se encuentran las vacunas con toxoides, que son aquellas vacunas que utilizan una toxina, que es un producto nocivo, fabricadas a partir del germen que causa la enfermedad. Estas vacunas crean inmunidad a las partes del germen que causan una enfermedad en lugar del germen como tal. Significa que la respuesta inmune va dirigida a la toxina en lugar de a todo el germen. Y al igual que otros tipos de vacunas, es posible que la persona necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Un ejemplo de las vacunas con toxoides que se utilizan para proteger pueden ser contra la difteria y el tétanos. Una vez explicados los tipos de vacunas, procederé a explicar desde qué época se está vacunando en la historia. En términos generales, el primero que utilizó la ciencia para prevenir una enfermedad en lugar de curarla fue el médico inglés Edward Jenner, que nació el 17 de mayo de 1749 y posteriormente falleció el 26 de enero de 1823. Jenner en el año 1796 contribuyó eficazmente a la medicina desarrollando la primera vacuna de la historia, que fue la vacuna contra la viruela, una patología que en su momento estaba desencadenándose a lo largo de varias ciudades y países del mundo. Jenner demostró su éxito y fue con un polémico experimento en el que inyectó a un niño llamado James Phipps. Este niño tan solo tenía 8 años y era hijo del jardinero de Jenner. Lo que Jenner procedió a hacer o realizar fue inocular a Phipps en ambos brazos ese día, produciéndole posteriormente cierta fiebre y algunas fatigas o inquietudes, pero no fue una infección grave. Luego de esto le sometió el procedimiento de variolación, que fue en ese entonces el método habitual de inmunización, y en ocasiones, suponía contraer la grave enfermedad. Sin embargo, no se produjo ningún síntoma, y el niño más adelante fue probado nuevamente con material variólico y de nuevo no mostró ningún signo de infección. Debido a esto, Donald Hopkins señala que la contribución principal de Jenner no fue haber inoculado a algunas personas con la vacuna, sino que después de esto él logró demostrar que estas personas eran inmunes a la viruela. Y es por ello que esta fue la primera vacuna realizada por este mismo médico, que contribuyó al éxito total de la erradicación posteriormente de esta patología denominada la viruela. Y también es importante mencionar que Donald Hopkins fue un científico famoso de la época que llevó de la mano este experimento junto con otros médicos alemanes de la mano de Jenner para poder fabricar dicha vacuna. Pero el de la idea principal fue este médico inglés del cual ya les hice mención. Es importante mencionar como dato curioso que la palabra vacuna proviene del término vaca, porque el doctor Edward Jenner fabricó esta vacuna en base a los experimentos realizados con los bovinos en esa época, ya que se demostró que esta patología procedía del pus de las vacas, y de hecho muchísimas pruebas se realizaron con este mismo pus, que al ser expuesto con las personas ya inmunizadas por la previa vacuna realizada, fue que se logró demostrar que estas personas ya estaban inmunes porque no se presentaba ninguna infección en las mismas. En relación a lo anteriormente mencionado, les voy a explicar ahora cuál fue la primera vacuna que se colocó en Venezuela. Específicamente en Venezuela, es el estado de Carabobo el primero en beneficiarse con la variolización, que fue el término que les mencioné anteriormente de inmunización contra la patología de la viruela. Y esto sucedió cuando la expedición filantrópica de la vacuna, que era liderada en ese entonces por el médico Francisco Xavier Balmis y Berenguer, en el año de 1753 hasta aproximados del año de 1819, estaba arribando las costas de Puerto Cabello en su trayecto hacia Santa Fe de Bogotá, cuando identificaron a un grupo de niños que presentaban los síntomas de la patología. Estos niños fueron inoculados contra la patología de la viruela y fueron exitosamente inmunizados contra la misma. Esto significa que la primera vacuna registrada en Venezuela fue la vacuna creada por el doctor Edward Jenner contra la viruela. Sin embargo, es importante mencionar que en Venezuela existió un reconocido médico que llevaba por nombre Jacinto Convit García.
Este médico nació en Caracas en el año de 1913 y fue conocido más por el desarrollo de la vacuna contra la lepra, que fue una enfermedad que, este médico combatió desde el inicio de su carrera como profesional de la salud. Este fue graduado en la Universidad Central de Venezuela aproximadamente en el año de 1938 con una maestría en dermatología en los Estados Unidos. Varios años después, se fue a estudiar a Cabo Blanco en la litoral central de Venezuela, y esos años le permitieron crear una invalorable experiencia para tratar a los pacientes con lepra. Este desmontó prejuicios sociales sobre el contagio por convivencia, pero fundamentalmente le sirvieron al mismo para emprender numerosas investigaciones sobre la enfermedad. Tanto así que fue el médico que logró crear con éxito la vacuna contra la lepra. Y aunque este sea un médico que físicamente ya no se encuentra con nosotros, fue una persona que marcó un gran inicio y un exitoso triunfo contra la erradicación de esta patología en dicha ocasión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Buenas, profesoras, compañera. Mi nombre es Eliana Gómez y yo voy a hablar sobre lo que es la cadena de frío y en qué consiste. La cadena de frío es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud, desde el nivel nacional hasta el nivel local. La cadena de frío está interconectada con equipos de refrigeración que permiten conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia. Métodos de conservación. Guardar las vacunas de modo que permitan la circulación del aire, dejando espacio entre las cajas y evitando que éstas toquen las paredes interiores del refrigerador. Se recomienda que las bandejas donde reposan las vacunas sean de malla metálica o con perforaciones en su base, para evitar la acumulación de humedad en las bandejas. La nevera debe descongelarse siempre que la capa de hielo acumulada en el congelador supere los 5 milímetros de grosor, debido a que una acumulación excesiva de hielo disminuye la capacidad refrigerante del aparato. No colocar las vacunas en la puerta del refrigerador. En este lugar la temperatura es muy inestable. No abrir y cerrar el frigorífico muchas veces a lo largo de la jornada, ni dejar mucho tiempo abierta la puerta. Comprobar que ésta quede bien cerrada. Ok, seguimos con el siguiente punto, que serían cuáles son las vacunas de única dosis y cuáles son multidosis. Las vacunas multidosis o algunas de las vacunas multidosis serían enfermedad de HIV o Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B, HPV o lo que sería el virus de papiloma humano, tosferina, enfermedad neumocócica, culebrilla, hepatitis A, polio y rabia. Las vacunas de unidosis o única dosis, hablaríamos de sarampión, paperas, rubiola, rotavirus, viruela, varicela y fiebre amarilla. Para culminar, vamos a hablar de las vacunas que se deben proteger de la luz y cómo es su presentación. Las vacunas son sensibles a la luz, por lo que deben almacenarse a oscuras y no dejarlas expuestas a la luz. Las más fotosensibles son sarampión, varicela y BCG, es decir, tuberculosis. Otras vacunas que deben preservarse de la luz son la BPI antipoliomielítica, inactiva trivalente, SRP triple vírica, es decir, sarampión, rubiola, paperas, HIV, Haemophilus influenzae tipo B, VHA, hepatitis A, gripe, neumococo y meningococo C. La estabilidad de los medicamentos puede alterarse por múltiples factores. Las especialidades que contienen medicamentos fotosensibles deben protegerse de la luz, tanto natural como artificial, para evitar su deterioro. Por este motivo se acondicionan en envases opacos, por ejemplo en ampollas o viales de color topacio,
para las formas inyectables. Es aconsejable guardar estos fármacos dentro de sus envases hasta su utilización. Si se extrae de los mismos y no están envasados adecuadamente, es conveniente envolverlos con papel de aluminio u otro papel opaco. Buenos días, mi nombre es Nayesca Guerrero y les continúo con la exposición sobre las vacunas. Ahora bien, comenzaremos con ¿cuáles son los sitios de inserción de la aguja para vacunar? ¿A cuánto debe ser el ángulo? ¿Y qué tipo de vacuna irá en ese sitio de punción? Principalmente existen varias técnicas para vacunar, las cuales son las siguientes: la intradérmica, la subcutánea, intramuscular, oral, intranasal. La intradérmica consiste en inocular el producto justo debajo de la parte más superficial de la piel, que vendría siendo la epidermis. Es una vía poco frecuente en nuestro medio, solo está indicada para la administración de la vacuna, la BCG, con única dosis. En la zona posterior del hombro izquierdo, próxima a la inserción del deltoides, con el acromión. En algunos países se administra en el tercio proximal de la cara interna del antebrazo. Su técnica a utilizar vendría siendo la siguiente: primeramente, limpiar la piel, estirar la piel en la zona a pinchar, introducir el bisel hacia arriba con la jeringa paralela a la piel, con un ángulo de 10 o 15. Cuando el bisel desaparece, relajar la piel e inyectar. Debe formarse una pápula que desaparecerá entre 10 a 30 minutos. Esperar unos segundos y retirar lentamente la aguja. Continuamos con la subcutánea, que esta consiste en inocular el producto en el tejido adiposo que se encuentra debajo de la piel y encima del músculo. La técnica que se utiliza aquí es limpiar la piel. Se toma un pellizco de piel y tejido subcutáneo entre índice y pulgar, pinchar con un ángulo de 45, soltar el pellizco e inyectar lentamente. No es necesario aspirar previamente. Y terminada la inyección, retirar la aguja y comprimir con una gasa o algodón sin masajear. Su lugar anatómico es en lactantes menores de 12 meses, en el tercio medio del vasto externo del muslo, en mayores en la zona deltoides. Las vacunas que se administra con esta técnica es la fiebre amarilla, Salk o poliomielitis, la varicela, neumocócica, polisacárida, la triple vírica, que incluye sarampión, rubiola y parotiditis. Puede administrarse por vía intramuscular o subcutánea profunda, y la neumococo, que también se puede utilizar la vía subcutánea profunda para esta vacuna, y otras vacunas no sistemáticas, como puede ser la fiebre amarilla y fiebre tifoidea. Continuamos con la intramuscular. El producto se inocula en el tejido muscular profundo. Es la técnica más frecuente y las zonas de elección son el tercio medio del vasto externo en niños pequeños y en el deltoides en niños mayores y adultos. No se recomienda la inoculación en glúteos por la posibilidad de la inyección en tejido graso subcutáneo, que conlleva peor absorción y mayor posibilidad de efectos adversos. La técnica se realiza limpiar la piel, sujetar la zona de inyección entre índice y pulgar, tensando la piel, pinchar con un ángulo de 90 con un movimiento rápido y seguro, soltar el pellizco e inyectar lentamente. Una de las medidas que se han mostrado efectivas en la disminución del dolor ha sido no aspirar en las inyecciones y hacerlo lo más rápidamente posible. Es recomendable administrar las vacunas de forma que la más dolorosa sea la última. Terminar la inyección, retirar la aguja y comprimir con algodón sin masajear. Las vacunas que se administran con esta técnica son las siguientes: la fiebre tifoidea inactivada, rabia, meningo, AMA-C, DTP, DTPA y DTPA. Vacunas combinadas contra difteria, tétanos y toferdina,
la vacuna contra la hepatitis A y hepatitis B, la vacuna contra la meningococo, la vacuna contra el neumococo y vacuna contra el virus papiloma humano o VPH. Proseguimos con la oral. La oral, este tipo de vacuna es recomendable a los 2, 4 y 6 meses de edad, dependiendo de la marca concreta de la vacuna que se utilice. Es la vía indicada para algunas otras vacunas que se utilizan en estos medios. Las vacunas que se administran vía oral son las siguientes: rotavirus, cólera, fiebre tifoidea, polio oral. En la vacunación vía oral frente a rotavirus, la regurgitación vómito de una parte de la vacuna se considera que no justifica la repetición de la vacuna, a menos que se crea que se ha perdido casi toda la vacuna, en cuyo caso puede administrarse una dosis adicional, puede administrarse una dosis de reemplazo en la misma visita. Si el problema se repite, no deben administrarse más dosis de reemplazo. No deben mantenerse a temperatura ambiente, pues disminuye su eficacia, por lo que se extraerán del frigorífico en el momento de ser administrada. Si se utilizan viales monodosis, se administrarán directamente en la boca. Si son envases multidosis, se dará la dosis correspondiente en una cucharilla de un solo uso. Si la presentación es en comprimidos, siempre se tomarán con agua y el estómago vacío. Si la presentación es en suspensión más gránulos efervescentes, se disolverá siempre en agua con ayuno antes y después de tomarla. Proseguimos con la intranasal. En nuestro medio solo está autorizada la vacuna intranasal Fluence Tetra de Medimune. Se trata de una vacuna antigripal de virus atenuados y adaptados al frío. Proseguimos con los tipos de vacunas. Existen muchos tipos de vacunas diferentes. Cada uno está diseñado para enseñarle a su sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes y las enfermedades graves que provoca. Existen 4 tipos de vacunas principales: las vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivas, las vacunas subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas, y por último las vacunas con toxoides. Las vacunas vivas atenuadas. Las vacunas vivas utilizan una forma debilitada o atenuada del germen que causa una enfermedad. Dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. Solo 1 o 2 dosis de la mayoría de las vacunas vivas pueden protegerse durante toda la vida contra un germen y la enfermedad que causa. Sin embargo, las vacunas vivas también tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, dado que contienen una pequeña cantidad de un virus vivo debilitado, algunas personas deben hablar con su proveedor de atención médica antes de vacunarse, tales como las personas con sistema inmunitario debilitados, problemas de salud a largo plazo o que han tenido trasplantes de órganos. Deben mantenerse en frío, por lo que no se puede viajar con ellas. Esto significa que no se pueden utilizar en países con acceso limitado a refrigeradores. Las vacunas vivas se utilizan para proteger contra sarampión, papera, rubiola, rotavirus, viruela, varicela y fiebre amarilla. Proseguimos con las vacunas inactivas. Las vacunas inactivas utilizan la versión muerta del germen que causa la enfermedad. Las vacunas inactivas no suelen proporcionar una inmunidad o protección tan fuerte como las vacunas vivas. Es posible que necesite varias dosis con el tiempo, vacunas de refuerzo, para así tener inmunidad continua contra las enfermedades. Las vacunas inactivas se utilizan para proteger contra hepatitis A, gripe, polio y rabia. Vacunas subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas. Estas se utilizan partes específicas del germen, como su proteína, azúcar o cápsula, una carcasa que rodea el germen. Dado que las vacunas son utilizadas para partes específicas del germen, ofrece una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes claves del germen. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistema inmunitario debilitado o problemas de salud a largo plazo. La única limitación de esta vacuna es que posiblemente necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Estas vacunas se utilizan para proteger contra enfermedades de HIV, hepatitis B, HPV, del virus de papiloma humano,
toferina, enfermedad neumocócica y culebrilla. Vacunas con toxoides. Las vacunas con toxoides utilizan una toxina, producto nocivo, fabricada a partir del germen que causa una enfermedad. Crean inmunidad a las partes del germen que causa una enfermedad en lugar de al germen en sí. Esto significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina en lugar de a todo el germen. Al igual que otros tipos de vacunas, es posible que necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Las vacunas con toxoides se utilizan para proteger contra difteria y tétanos. Proseguimos con ¿cuál será el elemento químico para yo limpiar el sitio de punción para la vacuna? ¿Cuál es el recomendado? Según los prestigiosos expertos, siguen recomendando el uso de alcohol etílico o isoprotílico a concentraciones del 70%, la más potente bacteriológicamente, siguiendo este proceder. ¿Cómo se hace el correcto llenado de la tarjeta y qué debo verificar? Primeramente, se registran los datos de la vacuna administrada en el documento o en la tarjeta de vacunación, indicando la fecha de administración, la vacuna administrada, el lote, la dosis y el número de colegiación del profesional que realiza el acto vacunal. Registra los datos de la vacuna en la historia individual de la planilla utilizando correctamente los formularios y DBP correspondientes a la vacuna y el lote de la misma. Indica la fecha próxima de vacuna que se debe recibir. Aquí en la diapositiva se puede apreciar dos carnets o dos tarjetas de vacunas. La primera se ve que es de la antigripal y la hepatitis B, en el cual se puede observar todos los datos, cuál es la próxima fecha en el que tiene que recibir la vacuna nuevamente, es decir, la segunda dosis, y la de abajo es la del COVID-19, en el cual se puede observar lo mismo, la dosis, el lote, la fecha y el lugar donde se vacunó. ¿Cuál es la planilla para registrar las personas que se vacunan? Primeramente, son aquellos donde se identifican los datos de vacunación de cada persona y se permite el acceso a su historia vacunal para así facilitar la captación activa y además de apoyar en la planificación mensual de quienes deben ser vacunados y hacer seguimiento a los rezagados o inexistentes, es decir, son aquellas personas en el cual no se han vacunado o no participan en las jornadas de vacunación. Aquí en pantalla se puede apreciar una plantilla de vacunación diaria en el cual se pone qué tipo de vacuna se administra, la fecha, de dónde viene el paciente, el número de paciente, nombre y apellido, cédula. Proseguimos con la planilla de vacunación semanal y el gráfico avance de meta para realizar el seguimiento semanal. Esto es ya la parte final después de hacer la recolecta de datos. Y por último, actualmente, ¿qué vacunas están colocando en Caracas? Bueno, en los adultos, las que está colocando son las siguientes: la del COVID-19 o coronavirus, la toxoide, hepatitis B y antigripal. Y en los niños, hepatitis B, influenza, sarampión y rubiola. Estos datos que se mencionan son del Centro de Salud Clínica Popular de la UD5, es decir, estos datos son todas aquellas vacunas que se están realizando en dicho centro de salud.